Pero en 1860 viene el milagro, encarnado en un hombre que ha sido combatido despiadadamente, que ha sido calumniado por los apasionados de la historia y que nosotros, revolucionarios del siglo XX, venimos a reivindicar como uno de los grandes constructores de nuestra nacionalidad. Ese hombre calumniado y combatido es García Moreno, gran constructor de la nacionalidad ecuatoriana. García Moreno no es entonces sino un símbolo de este pueblo. Detrás de él van las masas del Ecuador, porque era un símbolo que expresaba la voluntad de triunfar, de construir la ecuatorianidad, de principiar la unidad nacional. Detrás de él van los hombres de nuestro pueblo, porque García Moreno se unió al pueblo, entendió sus problemas, vivió sus horas trágicas, supo comprenderlo y su pueblo marchó hasta el final tras él. Esto lo decía Pedro Saad, secretario del Partido Comunista del Ecuador, en 1943. Vimos pasar desapercibida la fecha, 6 de agosto, un aniversario más del trágico magnicidio de don Gabriel García Moreno, en un lugar preciso para hablar de él, ¿no? Que es el Café Dios No Muere, dedicado por completo a él, a su figura. La idea de esto tertulias justamente surgió aquí en el año 2012, en el Café Dios No Muere, cuando quedaba en el convento de Santa Catalina. Empezamos a realizar una serie de tertulias entre nosotros, entre los amigos del grupo, en ese café, sobre varios temas. Y lo mantuvimos alrededor de unos 2 años, cuando otros proyectos nos ocuparon en otras situaciones. Y bueno, hemos vuelto desde el otro Ecuador, que es un proyecto también que tiene ya más de 12 años, a retomar las tertulias, esta vez en una forma pública y también digitalizada, para que puedan ser vistas en YouTube, ¿no? Y tengamos un alcance mayor con la gente que nos ve. García Moreno es quizá la figura más polémica de nuestra historia, por mucho. Se la ha calificado de protofascista, de protonazi, de tirano, de uxorcida, entre muchas otras cosas que de sus detractores han encontrado para insultarlo. ¿Quién es García Moreno? ¿Cuál es un García Moreno de cuerpo entero? ¿Cuál era el Ecuador que formó García Moreno? Para entender esto debemos entender el contexto histórico del nacimiento de la República, de la destrucción de la monarquía española en América. La mal llamada independencia, las guerras de separatistas en América, en particular en América del Sur, fueron muy destructivas, sumamente destructivas. Hablamos de que nos retrotrayeron por lo menos un par de siglos en desarrollo a la situación que nos encontrábamos previamente a 1810. Una baja demográfica, un quiebre económico, una involución total hacia el subdesarrollo. García Moreno nace el 24 de diciembre de 1821 en Guayaquil, en una familia de origen aristocrático por su madre, hidalga por su padre, venido a menos su padre en algún momento, que sin embargo de ser peninsular, español peninsular, fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1821. Su madre fue una realista acérrima, a muerte. Cada 9 de octubre hasta el día de su muerte ondeaba una bandera negra en el balcón de su casa en Guayaquil, frente al malecón, para demostrar su rechazo a la independencia. Su abuelo también fue un realista acérrimo. Una familia brillantísima por genética por el lado de Moreno. Tanto los tíos de García Moreno en el Perú, en Guatemala, en el mismo territorio de Quito, se destacaron por sus dotes intelectuales supremas, como después lo haría el propio García Moreno. La madre de García Moreno era una mujer sumamente inteligente, al punto que García Moreno decía, y con mucha razón, quizá, en Guayaquil hay solamente 2 cabezas, la del plátano y la de mi madre. Los morenos se destacaron mucho en su trayectoria fuera del Ecuador. Un tío de García Moreno fue oidor de la audiencia de Guatemala. En la independencia fue igualmente acérrimo realista. Cuando Iturbide, emperador de México, del proclamado Imperio Mexicano, le ofreció ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, rechazó esa oferta y prefirió irse a España, como hicieron muchísimos otros realistas, a Cuba primero y después a España. En España sus hijos destacaron de igual de enorme manera.
un primo hermano de García Moreno llegó a ser cardenal primado de Toledo, el cardenal Moreno Maisonave. Otro primo hermano de él, igual por Moreno, hermano del cardenal, fue conde de Moreno. En fin, presidentes de los tribunales de las órdenes militares, miembros de varias órdenes, gente que se destacó de mucha valía por sus propios méritos, como lo hacía la nobleza de sangre. García Moreno nace en una situación muy convulsa, un año antes de la batalla de Pichincha, y su familia se ve abocada a la ruina económica por las situaciones propias de ese proceso separatista. Su padre, un gran cacotero, pierde muchas de sus propiedades. No llegan a una pobreza, por supuesto, pero sí una limitación económica comparada a su situación anterior muy grande, que los enemigos de García Moreno le han querido mostrar como una pobreza extrema en la película, con una sorna y con una intención aparte indigna, porque ningún trabajo finalmente para la supervivencia deshonra a nadie. Sé que viene a Materno, inspirada en el libro de Alicia Llanes Cosillo. Se dice que la madre de García Moreno era lavandera, cosa que jamás fue verdad. Además habrá que recordar que la misma emperatriz Zita de Austria-Hungría, la última emperatriz, tuvo que también hacerse cargo de su familia en las Islas Canarias siendo lavandera, ¿no? Lo que no le quitó ninguna dignidad de por medio. En fin, lo que quiero decir con esto es que a García Moreno se le presentó un panorama completamente incierto, nefasto, negativo, producto del proceso terrible que fue la guerra revolucionaria llevada adelante por Bolívar, y del cual nuestros nacientes estados republicanos no tenían una visión clara de lo que querían, ni podían superar las circunstancias del momento. Colombia, la así llamada Gran Colombia, que historiográficamente se le llama la Gran Colombia, en documentos es la República de Colombia, no es la actual República de Colombia, es la unidad de lo que ahora es del Ecuador, Venezuela, Panamá y la actual Colombia, la Nueva Granada. Inician un proceso de desestabilización política muy grande durante la infancia de García Moreno, y nosotros empezamos a sufrir ya como un estado separado de Colombia, primero el estado del Ecuador dentro de Colombia en 1830, el Ecuador en Colombia, 1832 firmamos el Tratado de Límites que nos confedera de alguna manera con Colombia, y finalmente en 1835 proclamamos en Ambato formalmente la República y somos por primera vez un estado completamente separado e independiente de cualquier otra unidad política en América, con una deuda inglesa que nos había sido impuesta por Bolívar, en una sobrecarga de una manera total en relación a los otros dos estados conformantes de la antigua Colombia, que son Nueva Granada y Venezuela, y que significó una inestabilidad económica y por tanto política total. En el medio de esto, quien vino al poder en el Ecuador, nuestro primer presidente republicano, como sabemos todos, fue Juan José Flores, general de Bolívar. Juan José Flores era un militarote, ignorante, que evolucionó al parecer y se dio cuenta de muchos de sus errores al final y se redime de hecho con García Moreno, luchando en contra del Perú. Pero antes de eso había ocasionado, como muchos otros generales de Bolívar, unos desmanes enormes en nuestro territorio, y literalmente manejaba el Ecuador como una hacienda de su propiedad. No había ingresos para el fisco, a una deuda pública grande y un caos civil prácticamente. En medio de esto adviene ¿quién? Vicente Rocafuerte, el hombre fuerte, gran y admirado por García Moreno, quien recomendaba dar palo y más palo para solucionar los problemas que tenía la nación del Ecuador en ese momento y fusilar a quien fuera necesario. Rocafuerte fusiló más gente que García Moreno y Alfaro juntos, ¿no? Por supuesto, nadie le achaca a Rocafuerte estos fusilamientos extrajudiciales, en su mayoría. ¿Por qué? Porque era calificado de liberal. Un liberal arrepentido. En su momento llegó a denostar a la Revolución Francesa y a arrepentirse como muchos de otros revolucionarios en su momento del caos que habían ayudado a generar. No directamente en este caso, pero sí indirectamente a través del poder político que ejercieron en las primeras magistraturas de la naciente república. En ese contexto, García Moreno viene a vivir a Quito con las hermanas Betancourt, admirado por la majestuosidad de una ciudad que no se comparaba a Guayaquil del momento, con una cultura, una educación y una trayectoria histórica mucho mayor que cualquier otra ciudad del territorio histórico de Quito. Entiende y trata de retomar el plan nacional y la idea geopolítica
de lo que después sería el Estado ecuatoriano. Si hay alguien que se puede calificar como el padre fundador del Estado ecuatoriano, es García Moreno, que inició un proyecto que unió a distintas etnias, a distintos grupos humanos en distintas clases, que no tenían prácticamente ninguna unidad, que después de casi 2 generaciones de la independencia habían sido adoctrinados completamente en contra de su pasado, que el único elemento coercitivo en su momento era la religión católica, y que además de todo esto, todo el mérito material que tiene la organización de un Estado naciente, tiene una visión trascendente de la vida a través de la religión católica, de Dios, de lo que en el sentido clásico de la palabra sería el imperium. Imperium como gobierno, en castellano imperio es sinónimo de gobierno en el sentido de trascendencia. El gobierno no es meramente un objeto de administración pública, sino es la vía para ayudar a la trascendencia a los gobernados. Siempre se entendió de esa manera el gobierno en todas las sociedades tradicionales premodernas, y García Moreno en eso fue bastante tradicionalista más que conservador. Yo lo calificaría personalmente como un tradicionalista revolucionario y también moderno en muchas cosas, como un católico moderno, porque adoptó muchas formas del liberalismo clásico para dar estructura a una república que hasta el momento no lo había tenido. Bien, alguien ha dicho que en los hechos García Moreno fue mucho más liberal que Alfaro, pero lo que nos interesa sobre todo es su devenir personal entre 1870 y 1859, la crisis del Perú, cuando invaden el sur, ocupan Guayaquil, las provincias del sur. Colombia por el norte amenaza también con dividirse la naciente república entre los 2 nuevos estados, y surge esta figura en el triunvirato, y que perdurará hasta 1875, donde su proyecto, el Estado garciano, lamentablemente queda trunco por su muerte. Si algún error le podemos atribuir a Gabriel García Moreno es no haber dejado escuela. ¿Qué comentarios sobre los daños propios de gobierno de García Moreno nos pueden hacer? Bueno, propiamente la figura de García Moreno, sin lugar a dudas, hay que prever la propia existencia del Estado ecuatoriano como tal, un Estado que nace de unas bases terriblemente débiles, aparte de los problemas económicos fruto de las deudas, aparte de problemas demográficos, las guerras, las llamadas guerras de independencia o guerras de secesión. Lo que pasó a ser el Ecuador en los primeros años de su existencia, los primeros 30, 40 años de su vida como república, son años sumamente duros. Años marcados por las pugnas entre caudillos, militares, las peleas personalistas, ¿no? Urbina contra, se subleva, y la presencia del militarismo político está fuertemente presente. El poder civil no hace mayormente presencia, unas pugnas regionalistas gravísimas. No hay ningún sentido, difícil que lo haya, obviamente, no se puede crear una república de la noche a la mañana. Unas pugnas regionalistas muy fuertes, Guayaquil, Quito, Loja, Cuenca, en un proceso muy álgido de pugnas entre sí. Tanto fue esto que en la década del 50 del siglo XIX, se caracteriza por ser una época de mucha inestabilidad. Tanto llegó a ese extremo que la naciente República de Ecuador estuvo a punto de su desaparición o inexistencia, ¿no? Loja, fruto de esto, se crean gobiernos federales. Loja, Cuenca, Guayaquil y Quito proclaman sus propios gobiernos, pero a diferencia, por ejemplo, de un modelo federal que existe o que se puede dar, pero dentro de la figura de un Estado-nación, aquí no se da esto, y lo que termina ocurriendo es finalmente una guerra, un estado de guerra civil entre estas 4 estados, puede decirse, ¿no? Aprovechando esta situación de muchísimo caos, inestabilidad, guerra interna, el presidente del Perú, general Ramón Castilla, un mestizo, por el contrario, inicia un proceso de reunificación de su territorio a través de expediciones militares, la creación de una burocracia fuerte, reclutamientos masivos, crea un aparato militar, símbolos, crea un incipiente sistema de educación pública en el Perú. Y bueno, dada la antigua rivalidad, podemos decir, territorial por los territorios de Maynas con los que Sucre, Tacna, después la batalla de Taqui, de solventar el problema limítrofe con el Perú, Ramón Castilla invade finalmente Guayaquil. Hay un tratado finalmente con esto, las tropas peruanas se retiran, y en medio de esta crisis emerge la figura de un caudillo, la figura de un hombre fuerte, que la podemos comparar con muchos, reyes quizá de la Alta Edad Media que logran,
la génesis de lo que puede ser un estado embrional en alguna medida, ¿no? Un hombre fuerte que a través de la mano dura, a través del disciplinamiento, pues logra efectivamente primero poner fin a estas pugnas, estas rencillas intestinas, en el modelo político-administrativo hecha a tierra finalmente el modelo federal, que tanto daño había hecho, y consolida un Estado centralizado, marcado en provincias, a través de las figuras del gobernador. O sea, como ustedes sabrán, las provincias, quienes vean desde las provincias, el Poder Ejecutivo tiene su representante en provincias por medio del gobernador. Bueno, esta es una institución herencia garciana. El gobernador es un delegado del Poder Ejecutivo en unas provincias justamente para tener el control de ese territorio. Eso habla del nivel de preocupación que tuvo García Moreno por asegurar un control del territorio. Pero eso también tenía que darse de la mano de un ambicioso proyecto de obras públicas, de infraestructura, caminos, puentes, telégrafos que empezaba a crearse en esa época. Entonces, el nacimiento pues, del Estado ecuatoriano se lo debe muchísimo a García Moreno. Uno, porque pone fin a las guerras, a las guerras federales, de la crisis de 1859 en concreto, pero también porque pone las bases de un sistema estatal como tal. Él trae misioneros jesuitas, ¿no? Entonces mucho de la educación, como la Academia de Bellas Artes, la Politécnica Nacional, el observatorio astronómico que está en el parque aquí de Alameda se lo debe a él. Pero creo que bueno, que pese a estos esfuerzos, quiero un poco dar detalles de cómo la obra de García Moreno persiste hasta el día de hoy y está en nuestras vidas. Una vez yo revisaba que el primer presidente que crea un código civil, de servicio civil, que regula el comportamiento de la burocracia en el Ecuador fue García Moreno. Un funcionario público trabajaba en el tiempo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esa era la hora en que un oficial de aduana, un policía, un enfermero, un agente de correos podía atender a una persona, de lunes a viernes, por supuesto, ¿no? Son cosas curiosas que quiero citar. Otro caso muy revelador de su obra, pero también de lo que fue incomprendido, fue el hecho de que cuando él regenera el parque de la Alameda con el observatorio astronómico, al poco tiempo él ve las flores, las plantas que él puso pues destruidas. Entonces habla de una pésima cultura ciudadana, una pésima cultura cívica. Yo pregunto, ¿qué alcalde no se ha quejado aquí de obras públicas que hacen beneficio del país, de la ciudadanía? Y la respuesta es chicles, manchones, rayones, los baños públicos destruidos. Entonces eso habla también de un déficit de ciudadanía. Eso a García Moreno lo corregía a mano dura. Entonces, es el gatillo de una pedagogía de la mano dura. Y finalmente, bueno, quiero citar también otra anécdota muy curiosa de lo que habla de cómo García Moreno imponía el ejemplo. Cuando se produce el famoso terremoto de 1870, que asoló el Ecuador, uno de los pueblos más destruidos, sobre todo esto golpea la Sierra Norte, fue el pueblo de Perucho, que está en el noreste de Quito, siguiendo hacia más o menos media hora de San Antonio de Pichincha. Pueblo que fue destruido, ¿no? A raíz del terremoto manda un dinero para reconstruir pues, todo el Ecuador, y hay una junta, un comité de ciudadanos que se crea en el pueblo de Perucho para la reconstrucción de este pueblo. Yo les recomiendo que visiten un pueblo muy simpático, muy lindo, que tiene una iglesia que es fruto de una misión franciscana y que de hecho fue una encomienda del conquistador Pedro de Puelles, de allí de Perucho. Pero bueno, fuera de eso... Y Puellaro también. Y Puellaro, claro, ambos pueblos, ¿no? Fueron encomiendas de este conquistador. Estos pueblos son destruidos por el terremoto. García Moreno manda un dinero para reconstruir estos pueblos. Y bueno, los ciudadanos, una vez que reconstruyen la iglesia, sobre todo en las casas más afectadas, viajan a Quito. Y García Moreno, pues con muchísimas tareas que tenía por reconstruir un país entero fruto de un terremoto, recordemos que él se destaca por la reconstrucción de una ciudad, como la Ibarra, les dicen, en medio de sus tareas, como un ocupado, que pues le están buscando unos ciudadanos de Perucho, de un pueblo. Y ahora, ¿qué quieren estas personas? Lo que él contesta, ¿no? Entonces les atiende y les dice, ¿quién les ha mandado llamar a ustedes? Y estos ciudadanos le dicen, nuestra conciencia, presidente. Porque del dinero que nos has enviado, ha sobrado algo que queremos donar al país. García Moreno se queda sorprendido de la honestidad de ciudadanos con los que tuvo. Yo pregunto, ¿qué gente es así en estos tiempos? ¿Qué políticos? Tanto es así que se queda sorprendido García Moreno, en esta anécdota finalizo, que a estas personas les nombra en el cargo más sensible, que es para un acto de corrupción, las aduanas, viendo la prueba de absoluta honestidad de estas personas.
Entonces, bueno, con estos ejemplos he querido citar anécdotas características de este periodo que es muy importante en la formación del Estado ecuatoriano. Yo tengo que confesar mi relativa ignorancia al respecto del periodo graciano, y una de las razones o una de los mitos más comunes es que cuando uno hace un doctorado en algo piensa que uno sabe de todo, y es todo lo contrario, ¿no? Uno se hiperespecializa en una cuestión. Entonces no es mi época, no es mi tema, y yo más bien quiero hacer algunas preguntas que siempre han quedado un poco en el aire para mí. Número uno, el contexto internacional en el que a García Moreno gracias, Matthew, en el que a García Moreno le corresponde gobernar es un contexto terriblemente complejo para la reinterpretación del Estado. Sí. Tienes la guerra civil norteamericana, ¿no es cierto?, en el que hay toda una reconsideración no solo de las relaciones, no solo del esclavismo, claro, de la libertad de los esclavos y demás, que es lo obvio, pero hay una reconsideración más importante acerca de cómo los estados pueden sobrevivir juntos o no, en el caso de los norteamericanos, ¿no? Y de hecho, hasta dónde los estados pueden imponerse sobre otras partes de la población para llevar adelante un proyecto político, como es lo que en definitiva hizo el norte, ¿no? El norte, tenemos que recordar que en la guerra civil norteamericana, el norte impone un modelo político y económico al sur, y la guerra se causa en definitiva por ello, ¿no? Y también está una realineación de la política y de la economía, del balance militar en Europa, que al final, en 1875, del 70 al 75, devendrían una serie de guerras que reorganizan el mapa geopolítico europeo. Pero a mí lo que me parece claro es que García Moreno se alimenta de esos conflictos y la ideología de García Moreno trata de imponer en el Ecuador justamente estos nuevos paradigmas, estas nuevas relaciones que existen, que le influyen en el exterior, y parte de ello es el gran programa de obras públicas que tiene. Pero una de mis grandes preguntas es, ¿de dónde sacó dinero García Moreno en un país para hacer su programa de obras públicas? En un país que estaba claramente al borde de la bancarrota, un país completamente convulso. En 1959 el país estaba al borde de la división. De la desintegración total. ¿No? Perdón, en 1859 el país estaba al borde de la desintegración, y resulta ser que García Moreno emprende un programa de obras públicas. Para mí, por ejemplo, eso es inexplicable. Bueno, García Moreno tiene una anécdota muy interesante, que mucha gente en su propia época le preguntaban cómo hacía para sacar dinero para las obras y para toda la organización, la administración del Estado, y decía, bueno, yo firmo los vales y Dios los paga. Claro que esa no es la explicación real, ¿no? O sea, era una forma de reforzar su fe, además. Pero sin duda que García Moreno tuvo una política fiscal sumamente estricta en el sentido de saneamiento, ¿no? O sea, maximizó los recursos de la manera mejor posible, no endeudó al país, y sobre todo se valió de los bienes que el Estado ya tenía para obtener recursos. Castigando la corrupción, ¿no? Castigando la corrupción, y sobre todo permitiendo que hubiera un flujo financiero que hasta ese momento no había existido. De hecho, a muchos sorprenderán, pero la historia de la banca en el sentido formal de lo que entendemos de banca comienza con García Moreno, ¿no? La emisión previamente del peso ecuatoriano ya desde la banca privada, porque antes era se seguía utilizando el peso español hasta ese momento, comienza con García Moreno. Por eso le acusan ciertos sectores de la izquierda de ser el representante de los que después se convertían en los banqueros ecuatorianos. Bueno, de hecho, los grandes cacaoteros. El hermano de uno de los hermanos de García Moreno fue uno de los pioneros banqueros en el Ecuador, cual no sé si es Miguel. Pero bueno, yo antes de estos temas me gustaría tocar un tema que es muy importante para nosotros. De la pregunta solamente porque es importante. Y tercer punto de la economía, dio un importante empuje al comercio exterior. Impulsó la exportación de cacao de manera notable y fue un ingreso importante a través de las aduanas. Sí, bueno, más importante que esto tal vez. O sea, estamos ahora conmemorando el asesinato de García Moreno. ¿Por qué García Moreno es importante para el Ecuador, en definitiva? Me parece que la gran importancia, la trascendental importancia que tiene García Moreno tiene dos naturalezas. La primera, obviamente, es de una naturaleza histórica y material. García Moreno, como lo dijeron, si hay un padre del Ecuador, sería el padre del Ecuador.
desde la misma constitución del territorio, pasando por las obras, las monumentales obras de infraestructura, de salud, de educación, e incluso ya de un índole que se podría denominar hasta metafísico. Recordemos que García Moreno hace una consagración de la nación ecuatoriana al Sagrado Corazón de Jesús, y eso, bueno, en el ambiente teológico simbólico tiene un peso muy importante, es muy importante, es un intento heroico de saneamiento metafísico de lo que representaba el Ecuador. Eso por un lado. La otra, digamos, naturaleza de esa importancia que tiene García Moreno es como símbolo. García Moreno como símbolo. Porque García Moreno viene a encarnar un arquetipo que bajo la vieja concepción tradicional es el arquetipo del jefe. El arquetipo del jefe, digamos, en la concepción premoderna, tradicional, de la vieja tradición, era un individuo que, digamos, encarnaba en sí mismo, a la vez, digamos, facultades superiores de intelecto, facultades superiores de milicia. Era un guerrero, era un militar, era un intelectual y también era alguien que tenía una vocación espiritual superior. Y no hay nadie en la historia, me parece, del Ecuador, ¿no? Por lo menos un presidente que haya tenido esa categoría ontológica que tuvo García Moreno. Por ejemplo, referente a esto, Platón hablaba del rey filósofo, como él decía, el mundo, los estados y en definitiva la humanidad no va a dejar de llegar a caer en problemas hasta el momento en que los reyes se conviertan en filósofos y los filósofos en reyes. Y en este sentido, a veces me parece un poco chistoso, pero aclarando que el concepto de lo que se tenía del filósofo clásico, incluso etimológico, era digamos, el ser humano más perfecto, digamos, el que está en el pináculo del rango natural. Entonces, García Moreno es un símbolo en ese sentido. Porque, digamos, los dotes intelectuales que tenía eran innegables, los dotes guerreros, los dotes de jefe y los dotes místicos que tuvo y que al final le llevaron a la muerte. Entonces, es bajo esa óptica que se debe entender, digamos, la importancia que tiene García Moreno para el país. Gracias a Dios, digamos, es el padre simbólico del Ecuador, lo que no deja de ser un poco irónico. El padre literal también. Simbólico y literal. Eso por un lado, y me parece que desde ahí incluso está el malentendido que se tiene en general de la figura de García Moreno, tanto de sus detractores como de sus seguidores, porque, por ejemplo, sus detractores solamente le critican bajo una concepción moderna. Como decías tú, García Moreno más bien encarna esa figura tradicional, que es necesario una concepción, una cosmovisión del mundo tradicional para poder entender a García Moreno, para poder entender, porque digamos, si es que se lo analiza de una concepción moderna, al final fue un loco que, digamos, se dejó matar por creer que así se iba a acercar a Dios. Pero bajo una concepción tradicional eso tiene totalmente otro sentido. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de las personas que le apoyan, simplemente le tratan de enmarcar justamente en este lado religioso que él tenía, pero no era una religión populachera barata, era en un sentido místico de trascendencia. Y finalmente, digamos, desde este punto de vista, si la visión vieja, tradicional, el fundamento absoluto, digamos, único del poder es la trascendencia, es Dios y las leyes de Dios. Entonces, García Moreno viene incluso a encarnar eso por su propia vocación. Y bueno, entonces, en ese sentido habría que entenderle también a García Moreno como un símbolo de ese jefe arquetípico para el país, como el caudillo, digamos, histórico y simbólico del Ecuador. Hay que entender también que es imposible analizar a cualquier sujeto y cualquier individuo si no es como sujeto histórico. Las personas no existimos en entes abstractos. No hay un Francisco, no hay un Rafael, no hay un Aurelio, un David, un Julio que vivan en medio de la nada. Todos los hombres hemos vivido en un momento y una circunstancia y una situación histórica
Y más en un personaje histórico del calibre de García Moreno, el análisis histórico es más relevante todavía. Nunca se puede hacer un análisis real de la figura de una persona si no es a través de la historia, inclusive en todas sus partes que puedan considerarse históricas. García Moreno es hombre de su época finalmente, tiene unos componentes tradicionales importantes que no son todos. Cuando uno profundiza en la vida de García Moreno, lo entiende de mejor manera. ¿Cuál es el principal mentor ideológico de Gabriel García Moreno? Aquí que estamos garcianos, en teoría, ¿quién es la figura señera del pensamiento, su mentor, su jefe de pensamiento, lo que los liberales acusaban de ser la eminencia gris detrás de García Moreno? Este jesuita, no me acuerdo. El padre Manuel Proaño. Jesuita. El padre Manuel Proaño decía y sentenciaba con mucha razón: el hombre es contradicción. Y García Moreno fue contradicción. Primero porque fue humano. Segundo, porque fue un hombre de su época, que si bien encarnó los dotes del arquetipo del jefe tradicional. Sí, pero bueno, o sea, la encarnación del arquetipo está más allá está más allá de eso. Pues eso es una cuestión No está más allá de la historia, porque está manifestando. Está más allá es la plasmación de un arquetipo de un individuo, así el individuo no quiera o no sea consciente de aquello. Y muchas veces ni siquiera son conscientes de aquello. Encarnó eso, pero también en su contradicción, y eso es algo que hay que entender, que por eso García Moreno no se lo ve de cuerpo entero y no se lo acaba de entender de ninguna de sus vertientes defensores o detractores. Es que también encarnó muchas de las posiciones de su época. Una modernidad católica. De hecho, sorprenderá a muchos que la primera constitución completamente democrática que haya existido en la historia de la República fue la que García Moreno aprobó en 1869. Así es. La primera vez que se dio ciudadanía universal absolutamente de todos los habitantes del país fue García Moreno. Y inclusive la Constitución de 1869, la denominada Carta Negra, elimina el sufragio censitario pasivo, lo cual no había ocurrido en 1861, que se llama la que elimina el sufragio censitario. Lo que pasa es que el sufragio se divide en dos, un sufragio activo y uno pasivo. El activo es el de votar, que es el que se elimina el censitario. El censitario es tener plata para poder votar. En 1861, en 1869 se elimina la obligación de tener propiedad raíz para ser legislador, para ser candidato, aunque usted no lo crea. Pero antes de Además de eso, hay otro tema interesante. Pero espera, perdón que te interrumpa ahí, porque David, me interrumpieron los dos y no me dejaste acabar la idea que quería decir. Ya, Los hombres somos contradicción. así es. Somos personas de nuestra época. García Moreno lo fue. Y lo que quería decir es que eso le da todavía mayor mérito a lo que encarnó García Moreno en su época. Viene del siglo de las luces, después de la Ilustración, donde todo llevaba hacia una corriente completamente liberal, laicista, y que desvinculaba por completo al hombre de la parte trascendental, donde la República del Ecuador, como todas las repúblicas sudamericanas, habían sido creadas por esa razón exclusiva, para desvincular el poder de lo real, de lo sagrado, de lo espiritual. Por esa misma razón, la obra de García Moreno es de mayor trascendencia todavía que en unas circunstancias normales, porque como dijo Julio, si García Moreno hubiera vivido en la Alta Edad Media, hubiera sido un rey más con su trascendencia, por supuesto, pero que correspondía a las formas de su época. García Moreno en ese sentido no correspondía, lo que le hace más meritorio, a pesar de toda la presión y toda la corriente y todo lo que tenía en contra, la misma estructura del Estado que estaba formando, se atrevió a encarnar principios trascendentes de forma consciente. García Moreno lo hacía de forma consciente, no inconsciente. En el caso de García Moreno nunca lo fue de forma inconsciente. Él sabía lo que significaba. O sea, la encarnación como arquetipo me refería. Sí, pero hasta eso yo no sé si es consciente, porque muchas señales al final de su vida nos da a entender que la vía mística que él tomó le hacían ser claramente notorios de lo que él significaba, ¿no? De lo que su vida significaba, de la forma de morir. Y de hecho es un arquetipo que es particular en la civilización hispánica. Por ejemplo, hay una famosa escultura en Sigüenza, una escultura mortuoria donde está representado un caballero con la espada y con el libro. Y digamos, para la época eso solo se daba en España y en algunas ciudades de Italia, en ninguna otra ciudad de Europa. Entonces eso te dice bastante de la naturaleza de
del hombre de acción, del hidalgo español. Y de hecho, digamos, casi todos los grandes poetas de la Edad de Oro española eran hombres de letras y de armas. Tienes el caso de Calderón de la Barca, de Mendoza, de Cervantes, el predecesor de Nietzsche, que siempre se me va el nombre, Baltasar Gracián. Entonces era un arquetipo que estaba plasmado y era un hombre de acción y de intelecto. Y eso fue lo que plasmó García Moreno, ¿no? Sí, o sea, en particular, o sea, lo que hay que entender es que García Moreno correspondía al tipo al que pertenecía. O sea, a pesar del medio completamente negativo y la completa desestructuración de la sociedad en general después de las independencias, él respondía a su sangre. Y eso es una cosa que también en nuestro tiempo no es bien visto hablar. García Moreno respondía a los llamados de su vocación genética, si se quiere, de alguna manera. Eso está comprobado hasta hoy en día. O sea, hay una ontológica, diríamos. Sí, pero lo genético no está vinculado a lo ontológico de muchas maneras. O sea, también no podemos hacer especulación. Y quiero hacer este parangón, ¿no? Con lo que significa García Moreno en el sentido de restaurador, en lo que significaba el caudillo hispánico por tradición como el restaurador, comenzando con la tradición del propio Cid y después de muchos otros, Pizarro, que se llama Independencia, y García Moreno en época republicana, quizá por supuesto un Francisco Solano López en el Paraguay también después de la independencia, y un Rosas también en el Río Mayor, de la Plata, ¿no? El de Solano López. Claro. Cuando Fernando VII vuelve después de su cautiverio francés y se produce este golpe reaccionario, conservador en contra del gobierno liberal de Cádiz, se proclama el Manifiesto de los Persas. ¿Y qué es el Manifiesto de los Persas? Es una proclama de todos los diputados conservadores, incluyendo muchísimos americanos, para reivindicar la figura del rey por sobre la Constitución. ¿Y cuál es esta alusión a los persas? ¿Por qué se calificaron como los persas? El Manifiesto de los Persas se calificó a sí mismo de esa manera porque Persia en la antigüedad, después de tener un rey, a la muerte de este, se declaraban 3 días de anarquía absoluta. Entonces 3 días después de la muerte del rey persa, la gente podía hacer cualquier cosa, no había pena alguna, se podía matar, se podía violar, se podía robar, que durante esos 3 días no había responsabilidad alguna sobre nadie. El tercer día se proclamaba nuevo rey y el orden se restauraba. De forma simbólica esto significaba la necesidad de un orden en el mundo y que el orden se establecía a través del gobierno, a través de la visión trascendente del gobierno. De alguna manera estos caudillos en las épocas posteriores de la independencia hispanoamericana representan esta tradición persa de una forma simbólica. Tenemos más de 3 días de un caos generalizado en nuestro continente, de un desorden total, de una incultura, de un retroceso en las formas civiles inclusive. En la civilización en nuestra civilización hispánica, vemos un retroceso total. Y surgen en algunos casos de un mayor sentido ontológico y trascendente, arquetípico, en otros no tanto, pero con una necesidad clara de un orden básico. Algunas figuras, entre las 3 más señeras en ese sentido, son por supuesto Gabriel García Moreno en el norte de América del Sur, Francisco Solano López en Paraguay, que es la mayor, y Juan Manuel de Rosas en lo que es el Río de la Plata, no es Argentina todavía. Y de esta manera pueden compartir ese mote que acá le hemos llamado el regenerador a García Moreno, pero más propiamente sería restaurador, como se calificaba Juan Manuel de Rosas, el restaurador del orden, y en este caso del orden con una visión Santa Cruz en Bolivia, ¿no? Sí, pero de muchísimo menor nivel. ¿Y del orden en qué sentido, no? Si queremos ya hablar de especulaciones un poco filosóficas, teológicas, en un sentido trascendente que podía permitir a los individuos, a las personas, orientar su vida a lo que está más allá de la vida. Entonces, la visión total de García Moreno a través de la religión en ese sentido era comprendido por el pueblo, por el 99% de la población, que era católica, por supuesto, en su mayoría. Cuando él estipula en la Constitución de 1869, que se llamaba Carta Negra, porque uno de los artículos estipulaba de que para ser ciudadano de Ecuador tenías que ser católico, que no estaba excluyendo absolutamente a nadie, porque en esa época todo el mundo era católico. Los detractores justamente de la era moderna en ese momento, se trataba el liberalismo ilustrado, lo veían con
con desprecio. ¿Por qué? Porque querían estar a la vanguardia de lo que consideraban que debía ser el mundo en ese momento. Y esa visión es la que nos llega principalmente de sus enemigos. Lo curioso es que muchas veces estas críticas han sido presentadas de una forma mojigata Y tergiversada. y de doble moral por los mismos que se declaran enemigos de la religión, de lo trascendente, de Dios, de la visión religiosa de la vida, si se quiere, religión en el sentido original de la palabra, que es religare, ¿no? Que es unir lo que está aquí y lo que está más allá. Y han pretendido que García Moreno nada más fue un hombre que utilizó un discurso religioso para unos fines netamente materiales. Su muerte quizá es la mejor expresión y la mejor forma de afirmar que esto no fue así. Y otro mérito también son los enemigos que tuvo, ¿no? Claro. ¿Quiénes eran los enemigos de García Moreno? La plutocracia liberal y la masonería arribista y internacional. y traicionera. Internacional. Traicionera, por tanto. Ajá. O sea, yo pienso que la muerte... Y que hasta ahora le odian de una forma visceral. O sea, Creo que tienes la figura natural para incluso darle un poco de dignidad al Estado. Y le reemplazas y le pones a cualquier otra cosa. Pero a García Moreno incluso haces películas de un pésimo de guión y de peor presupuesto para Así es. denigrarle. Y lo que es lo interesante también es la muerte de García Moreno. Es un camino del testimonio, un martirio. O sea, la forma como muere García Moreno no es una muerte común y corriente o vulgar como murió el infeliz de Alfaro, que murió guardándose las moneditas de libras esterlinas para que no le roben el cadáver. García Moreno muere testificando de su fe, de su legado, de sus y convicciones. con una preparación. Eso se asemeja al... Es el martirio, es ser mártir, es ser testigo. Y sus últimas Y él palabras. fue un testigo de su proceso. El proceso que él lleva, que es un proceso que no tiene parangón en la historia ecuatoriana, y creo que la historia ecuatoriana nace con García Moreno, como ustedes lo han mencionado, y además de eso, demuestra cómo un personaje como él logró que esta cosa se sostenga. O sea, si esta cosa existe, si esta república bananera llamada Ecuador existe de alguna manera, es por García Moreno. Lamentablemente no pudo encaminarse porque le faltó tiempo. Lamentablemente no pudo llegar al mejor momento del Bumba cacaotero para administrarlo como Y debía porque lo administrarlo. mataron. Porque hay algo interesante para contestar tu pregunta también. La parte final del gobierno de García Moreno, que es la que mayor realización material tiene, ya está imbuida de los primeros resultados del boom del cacao. Empezó el cacao con fuerza a principios de 1870 y García Moreno lo administró bien. Con García Moreno nació la administración tributaria en el país. Con García Moreno nació la administración territorial en el país. Pues es que es el padre del país en el tema de lo material. Y ya en el tema de lo espiritual, y justo en el tema de la contradicción, lo que estás mencionando, es que este impulso de orden es un impulso que termina modernizando, el primer gran impulso modernizador, llamando como progreso material o acercamiento al progreso técnico que tenemos nosotros, se da con García Moreno. O sea, nosotros salimos del siglo XVIII al siglo XIX con García Moreno, porque su impulso, dado desde una visión tradicional sobre el gobierno, sobre la legitimidad del poder, en lo material termina siendo, digamos, lo contrario, lo que no se espera. Es por ejemplo, el ejemplo de Solano López o el ejemplo de Juan Manuel de Rosas, el que le da un golpe grave al liberalismo, que se pintaba como fuerza modernizadora del progreso material, y viene acá la fuerza, entre comillas, conservadora, y nos da un progreso material que no ha tenido comparación en la historia hasta el boom petrolero. Y no por nuestras autoridades, sino por la fuerza del petróleo, porque no había nada más que hacer. O sea, había tanta plata que si no hubieran hecho lo que hicieron, ya hubiera sido el colmo. Entonces, García Moreno, con un pequeño impulso económico, se da con el cacao, hace una cosa maravillosa. Y además de eso, me parece que García Moreno es un personaje, ya hablando del caudillo, es justamente esa orfandad que creo que es la que produce el
el por qué son tan caóticas estas republiquetas bananeras que quedaron como legado de la independencia, que fue la ruptura desde todos los puntos de vista, desde lo simbólico, lo político, lo metafísico, resultó ser la ruptura y la destrucción de la construcción en nuestra propia esencia, nuestro ontos como ser social. Y es justamente esa orfandad con respecto de la autoridad real, porque es justamente, ¿cuál es el problema de por qué no la independencia no nos dio como resultado estados de estados organizados, de estados ordenados, de estados decentes? Porque se rompió con el principio de la autoridad. Perdimos al rey y vino un pendejo, o si quieren usar una palabra un poco más fuerte, un cojudo, a decir que es presidente de una república que no tiene ninguna legitimidad de nada. Hoy en día, con una votación que se hace sin ningún tipo de comunicación, de información, simplemente con un poco de fuegos artificiales. ¿Qué legitimidad tiene el famoso presidente de la república? ¿Cómo podemos ver los que hemos tenido? ¿Qué legitimidad tiene este? No tiene ninguna. Teníamos un rey que era fuerte, un rey que tenía un poder real, pero que era un poder justo. Un poder que reconocía... Un poder que venía de lo alto. Que venía de lo alto y que reconocía el derecho de los indios, el derecho de los negros, el derecho de los blancos. Que reconocía en labores de justicia y de proporcionalidad las irradiaciones de su poder. Vieron la supuesta democracia creada, la francesa, la norteamericana, con unos lideruchos de asco, de porquería, que no sirven para nada, que no tienen ninguna legitimidad más que la obligación que a todos nos hacen de tener que ir a depositar una papeleta en una urna cada cierto tiempo, cada 4 años, o cada 2 años, o cada vez que se les ocurre, porque encima se les ocurre y nos llevan a votar cualquier cosa. Entonces la legitimidad democrática, entre comillas, moderna, es inexistente. García Moreno se genera una legitimidad desde la propia esencia de su ser, de su autoridad, y crea instituciones. Él genera como tal una irradiación justamente de ese poder real que venía de nuestra propia génesis política. Y por eso es que García Moreno tiene la importancia que tiene. Ahora le encarna muy bien esta figura, sí, arquetípica del caudillo, del hombre fuerte, del padre, pero y va a marcar una línea de dependencia histórica también en el país, ¿no? Porque ya la vida republicana ha sido muy curioso cómo la fórmula liberal, republicana, democrática, pues ha tenido mucha dificultad en plasmarse. Y venimos por encontrar una línea en la cual pues hombres fuertes, hombres de mano dura han sido los que han marcado la vida política de nuestro país. De una u otra manera han sido quienes han construido instituciones, de una u otra manera han sido quienes el pueblo ecuatoriano les ha aclamado. Porque aquí hay un tema muy también arquetípico, ¿no? El tema del padre. O sea, nuestra cultura política es profundamente paternalista. Félix Cordero en su debido tiempo, Bucaram, Velasco Ibarra, y en la etapa republicana pues eran hombres de mano dura. Eran hombres con los cuales pegaban fuertemente con el propio Rafael Correa recientemente, ¿no? Para que se recordación. Pegaban fuertemente en el electorado, en la población. Entonces marca una dependencia a figuras pues como digo fuertes. Ahora también el impulso modernizador de García Moreno pues también lo podríamos comparar con otros procesos de otros países en donde justamente de la mano de autoritarismo político y de mano dura pues se alcanzan altísimos niveles de crecimiento económico. Quiero citar el caso del general Park Geun-hye en Corea del Sur. O sea, Corea del Sur, de lo que era un país cuyo PIB era 20 veces más atrasado que el Ecuador cuando fue la guerra en el año 53, vean lo que es ahora. ¿A quién se le vio el milagro? A un dictador. A un dictador. Entonces aquí hablamos de una figura de un dictador sangriento. Y dicho sea de paso que los proyectos de modernización de García Moreno estaban ligados sobre todo mucho a la agroindustria. Según el historiador norteamericano Peter Henderson, que ha sido uno de los investigadores que a mayor profundidad ha investigado la figura de García Moreno, pues él impulsó mucho, no solo el tema del cacao, él pensó en restaurar las viejas glorias de la industria naviera, de la fabricación de astilleros en Guayaquil. Él tuvo el proyecto de crear fábricas, de industrializar el algodón, impulsar nuevamente pues, las redes ferroviarias. Tuvo ambiciones ligadas sobre todo a la producción de la agroindustria, ligado a lo que es la palma, la tagua,
la madera de balsa, él ya conocía la potencialidad que tiene la costa ecuatoriana para producir este tipo de materias primas e industrializarlas. No solamente explotarlas como mera productos sin valor agregado, sino darles un contenido, darles una industrialización, precisamente por el valor que estas tienen en los mercados internacionales. El caso del eucalipto, ¿no? El caso del eucalipto es paradójicamente fortuito, porque él pensaba hacer del Ecuador una potencia en la exportación de la madera, porque pues estamos en el siglo XIX, es la época del carbón, entonces era una mina para que el Ecuador exporte esta madera, y pues trae de Australia, como sabemos, estas plantas que, de nuevo será anecdótico, plantas que llegan casi todas destruidas por las mareas de los barcos de esa época, ¿no? 3 o 4 plantas sobreviven, y esas 3 o 4 plantas explican casi toda la presencia de eucalipto en la sierra ecuatoriana, imagínense ustedes, ¿no? Sí, pues es un poco de anécdota desde el punto de vista de la etnobiología. Pero bueno, a lo que iba es esto, ¿no? La idea del proyecto, el proceso de modernización, que también no nos olvidemos que se encamina pues a la construcción de un Estado nacional fuerte, con instituciones, una nueva constitución que amparaba todo aquello, y que claramente sintoniza pues en un momento con líderes que empiezan a construir nación. Aquí creo que se te olvidó mencionar, Francisco, la figura del chileno Diego Portales, o sea, sí, un hombre de mano dura, o sea, nunca fue presidente de Chile, pero era el ministro plenipotenciario que a punta de mano dura logró pues que Chile sea literal un Estado fuerte, un Estado que relativamente es eficaz, con una burocracia que realmente es honesta, con que las cosas relativamente funcionan, ¿no? Un Estado donde hay una maquinaria, pues la burocracia como una maquinaria eficaz en el sentido beberiano, ¿no? Ese es el caso chileno. Juan Manuel de Rosas tampoco fue presidente, era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, entonces estas figuras son pues así bastante, a través del autoritarismo lograron importantes niveles de, como digo, de crecimiento, de modernización, y también ellas ilustran la figura del padre, como lo dije antes, pero de un padre que al mismo tiempo es castigador y corrector, porque es un padre que controla las malas conductas, los malos hábitos. O sea, mucho también se le sancionaba a García Moreno, el que perseguía borrachos, se metía a las cantinas, ponía una ley, pero es que era también porque la cuestión, digamos, de la disciplina interna ayuda a que los hombres crezcan. O sea, ¿qué persona que malgasta su dinero, su tiempo? No digo que está mal perdido, creo que es un tipo amargado, pero dedicar buena parte, o sea, la cultura del Ecuador de esos años era una cultura donde la gente dedicaba buena parte de sus dineros al alcoholismo, a las borracheras, a la juerga, al contrabando, a engañar, a robarse mutuamente, a engañarse. Entonces García Moreno, a través de un disciplinamiento, digamos, desde el Estado, busca construir también un modelo de sociedad, un modelo de ciudadanos virtuosos, y parece una ética católica punitiva, una ética católica castigadora. Y finalmente, para volver al contexto internacional, es curioso cómo también la figura de García Moreno ha sido muy querida por otros proyectos políticos de modernización de tipo católica. Estoy pensando en la provincia de Quebec, en Canadá, que fue siempre históricamente monárquica, anti-revolución francesa. Ellos reivindican a García Moreno, eso casi no lo sabemos nosotros. La Francia de Napoleón III en el siglo XIX, otro gran caudillo modernizador militar, admiraba profundamente a García Moreno. Entonces García Moreno tenía unos admiradores no solo en el Vaticano, ¿no? Recordemos que al sur de Alemania, la Alemania católica también admiraba a García Moreno, Baviera. Él protestó por la unificación de los estados italianos y la pérdida de los famosos estados pontificios a manos de Garibaldi. Entonces García Moreno tenía, digamos, su fan, su liga de seguidores a nivel internacional. Todos los católicos ligados o mejor dicho, todo proyecto político que trataba de conciliar una modernidad católica y un progreso económico real, material, pues admiraban a García Moreno, porque él buscaba compatibilizar la ciencia, el progreso, que aparentemente pues venía del positivismo que negaba a Dios. Buscaba compatibilizar eso con la idea de Dios, con la idea de una moralidad profundamente disciplinada y católica. Pero no se acaba todavía. Pero el aplauso de Matthew es necesario. Pero lo que quería decir esto. No, un dato para esto, para ir acabando ya. Y sí, ya acabamos en 5 minutos. De hecho, o sea, es interesante que los dos primeros biógrafos de García Moreno son ¿quién? Un francés, un sacerdote francés y una aristócrata inglesa, ¿no? Dale los nombres. El padre Berté, y la aristócrata se me va, es sobrina de un famoso literato inglés, ¿cómo se llama? Matthew debe saber el nombre. ¿Quién? Esta de Texas. No, la inglesa que escribió la biografía de García Moreno en 1870, poco después de que murió García Moreno, 1880 y algo. Se me va el nombre, te mentiría.
Pero para ir concluyendo, porque García Moreno se presta para muchas tertulias, no es para una, para muchas interpretaciones, para todo lo que pasa. Así es. No hemos hablado de Así eso. es. Apenas ha sido esto apenas ha sido un plumazo, un leve plumazo a todo lo que se podría desarrollar en todos los aspectos, desde el trascendente hasta el material, Exacto. en su figura. Hay que decir que quizá en lo que más destaca García Moreno y se diferencia mucho del promedio ecuatoriano y que en eso no es ecuatoriano, o mejor dicho, debería ser el modelo de ecuatoriano, ¿no? Como un arquetipo. Debería ser el modelo ecuatoriano. De hecho, o sea, hay dos modelos enfrentados de ecuatorianos, me parece, que son García Moreno y Alfaro. Y el faro, sí. Se podría desarrollar, de hecho, solo en una tertulia implementa eso. Hemos hablado mucho de los enemigos. No, pero es que por eso no, vamos a tener que hacer muchas más tertulias porque no vamos a alcanzar. Esa es una sobre las cenizas del faro. Algo que caracteriza al caudillo por definición, y en particular a García Moreno, es una profunda lealtad consigo mismo. Una profunda lealtad con sus convicciones, con lo que cree, con lo que le impulsa vitalmente y con lo que está seguro de que es lo correcto. Eso que implica no ceder ante nada ni ante nadie y llevar sus acciones hasta las últimas consecuencias, como lo fue en su vida y en su muerte. El 6 de agosto, su suegra se postró, se arrodilló frente a él en la casa esquinera, a una cuadra de la Plaza Grande, esquinera frente a la iglesia de la Compañía, y le rogó, llorando en lágrimas, que no saliera, porque se rumoreaba desde hace muchos días, y en particular ese día, que lo iban a matar. Igual que Julio César. Sin embargo, de la cual García Moreno no se dio, Parece la muerte. porque para él era primero cumplir con su deber de jefe de Estado antes que sucumbir a los sentimientos de su propia familia. Y en ese cumplimiento él falleció, siendo leal a sí mismo en el más profundo sentido de lo que significa el honor y la fidelidad a sus propias creencias y convicciones, despidiéndose de esta vida con ese grito inmortal que fue: Dios no muere. Y Dios no muere. Muchas gracias.